Estamos en una serie, como dijo Michael, para que crean y en el Evangelio de Juan, y la razón por la cual Juan 2031, que es el versículo tema del Evangelio de Juan y dice, pero estos santos están escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, que Él es el ungido. Él es el Mesías, el Hijo de Dios en ese creer. Obtenga esta siguiente parte. Usted puede tener vida no creada Zoe vida en su nombre en la iglesia de la ciudad, California. Si eres nuevo en este callejón sin salida y casa de fe, existimos para que cualquiera pueda creer y realmente nos referimos a cualquiera que pueda llegar a ser como Jesús en el sentido de que construimos juntos y creemos que vamos a pasar el próximas semanas, estudiando el prólogo de Juan, que son los primeros 18 versículos del capítulo 1 de Juan. Puede que no hayas oído esto, pero dicen que el Evangelio de Juan, el libro de Juan, es el libro más grande jamás escrito en la literatura. Así que la Odisea de Homero, Shakespeare, cualquier cosa que hayas leído alguna vez, pensaste, hombre, esto es realmente bueno. El Evangelio de Juan es el libro más grande del prólogo. Esos 18 versos son como una cápsula de liberación del tiempo. Todo el Evangelio está en los 18 versículos. Y cuando Juan estaba escribiendo esto, había una parte de los padres del desierto de Israel que realmente afirmaba ser el verdadero Israel. Y sintieron que el pueblo judío en el Israel de Jerusalén estaba corrupto porque iban a ser ligeros, auténticos, verdaderos. Y yo diría que necesitamos el Evangelio de Juan hoy más de lo que ellos lo necesitaban hace 2000 años para que California pueda llegar a creer. ¿Puedes decir amén? Y lo que vamos a hacer hoy, vamos a comparar, el prólogo del Evangelio de Juan con la creación. Vamos a ver la creación. Es una locura. Cualquier persona judía que leyera esto hace 2000 años al principio era la palabra que sabían que eran citas casi directas del capítulo 1 de Génesis. Y así el credo nos muestra la profesión de fe. La semana pasada, Michael hizo un trabajo fenomenal. ¿Honrarías al pastor Michael? Es italiano, nació de nuevo, está casado con Gabriel, y nosotros lo estamos, y él es el Señor. Pentecosté, quiero decir, ya sabes, él puede moverse en el Espíritu Santo. No, el hecho de que juegue al golf no significa que no conozca al Espíritu Santo. Él conoce al Espíritu Santo. Y solo quiero decir aquí que Ventura es un punto de acceso para la revolución de Jesús. Y creo que estamos bajo la influencia de un poderoso derramamiento del Espíritu Santo. ¿Puedes decir amén? No sé ustedes, pero en el día en que estamos viviendo, creo que necesitamos más del Espíritu Santo, no menos del Espíritu Santo. Y no estoy hablando de payasadas que se le ocurren a la gente. Tengo hambre, tengo sed de más de la persona, del poder en la presencia del Espíritu Santo. Y te voy a decir por qué soy hermosa, pero estoy rota y tú también. Y es el Espíritu Santo que viene y los hombres son la parte fracturada de nuestra humanidad. ¿Puedes decir amén? Todos digan bienvenido, Espíritu Santo. Dar los buenos días. Espíritu Santo dice ser escupidos santos, no puedes hacerlo, ¿verdad? Eso era español. Está bien, bueno. El rostro común nos muestra la unidad. Obtener esta creación nos muestra un patrón de adoración. Así que hoy les voy a dar un patrón o la creación nos mostrará un patrón de nuestra adoración. La semana que viene, Cristo nos muestra la persona del Padre, pero le agrego, estaba meditando en el mensaje de la semana que viene esta mañana. Cristo también muestra a su segundo Adán, cómo ser realmente humano. Entonces, si estás luchando con tu humanidad, la próxima semana es para ti. Entonces la cruz nos muestra el precio de la salvación. Bueno. Ahora quiero que escribas esto y luego vamos a llegar al capítulo 1 de John. Así que vaya al capítulo 1 de Juan ahora mismo. Lo opuesto a la lógica es ilógico. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que es muy lógico? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que no lo es en absoluto? Bueno, no levantes la mano si estás sentado junto a ellos. Bueno, entonces lógica y lógica en ilógica significa esto, sin sentido o sin claridad. Solo quiero que realmente escribas eso. Cuando algo lo contrario de la lógica es ilógico y significa que no hay claridad ni sentido. Y hay momentos, y cuando miro nuestro mundo, es como si esto no tuviera ningún sentido. El mundo se ha olvidado de tomar su receta y ahora no tiene sentido. Necesitamos que la lógica vuelva a nuestras vidas.
Amén. Y realmente creemos que eso está ahí. Y quiero hacer esta pregunta. ¿Hay algún área en tu vida o en mi vida, en nuestras vidas que no tenga sentido, que no esté claro, que no sea lógico? Hoy Dios va a traer claridad. Él va a traer pecados a nuestras vidas. Bien, comencemos con Juan, capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer el versículo 5, luego el 10 y el 14. En el principio era la palabra y la palabra. Memorizamos esto en el Colegio Bíblico de la Costa de California, estudiantes de segundo año que están tomando el Evangelio de Juan. Así que por eso estoy cerrando mi Biblia. Así que estoy tratando de hacerlo, pero tengo una hoja de trucos allí. Bueno. No me pongas nervioso, no puedo mentir a cuántos has engañado en la secundaria. ¿Soy el único? De acuerdo. Creo que habría sido un 4,0, si yo pasé más tiempo en mis notas de trucos que estudiando. Oh Dios mío, yo era un rey en hacer una nota trampa. De acuerdo, vamos. Al principio fue, estoy distraído hoy. En el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada se hizo. En Él era vida. Y la luz era la luz de los hombres. Y la luz brilla y las tinieblas no la comprendieron. Me encanta otra versión. La oscuridad no pudo conquistarlo. Si tienes oscuridad en tu vida, y todos tenemos alguna medida de oscuridad, es por eso que no está claro. Lo que tenemos que hacer es invitar a la luz de su palabra a entrar en nuestro ser interior. Y puedo decirte ahora mismo, que nunca verás la lucha entre la luz y la oscuridad. Nunca verás la oscuridad. Ponlos arriba, ponlos arriba. No. Simplemente encienda una linterna en su iPhone y la oscuridad correrá con miedo. ¿Está bien? Y realmente nos gusta esto. Vaya al versículo 10. Ahora bien, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Él y el mundo no lo conoció. Toma el versículo 11, vino a su zona y su zona no lo recibió. Uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia es el versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser. Es por eso que eso es parte de nuestra visión, creemos llegar a ser, ¿lo entendiste? Creemos para llegar a ser, para convertirnos en hijos de Dios para los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El versículo más poderoso de todo el Nuevo Testamento en un pecado y la palabra se hizo relámpago y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. La gloria la tiene el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. ¿Puedes decir amén? Amén. Amén. Ahora vayamos al capítulo 1 de Génesis. Génesis capítulo 1, y vamos a comenzar a leer los versículos 1 al 5, Génesis capítulo 1, 1 al 5. Y observe ¿qué es lo primero que Dios hace en la creación? Habla luz. Y eso es lo que escuchas en el Evangelio de Juan. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Por cierto, hay más de un cielo, pero no podemos llegar allí. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Versículo 3, entonces Dios dijo, sea la luz. Y hubo luz y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Por eso llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Así fue la tarde y la mañana el primer día. Todos digan amén. Amén. Ahora, quiero comenzar a decirles, en griego, cuando se trata de la palabra en Juan, el prólogo comienza así. Y podrías decirlo conmigo si lo supieras. Quiero que realmente tengas esto en mente. Si alguna vez han memorizado un verso, por cierto, jóvenes, si quieren mejorar sus conocimientos académicos, comiencen a memorizar versos y verán que su inteligencia sube a otro nivel. Dice, en el principio era la palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. Versículo 14, la palabra se hizo hombre. Ahora, en griego, en inglés, tenemos una palabra por palabra y esa es palabra. Pero en griego, tienen varias palabras por palabra. Aquí en el capítulo 1 de Juan, es la palabra logo. Y vamos a llegar a eso en un momento. En el capítulo 10 de Romanos, es posible que desee escribir esta referencia en el versículo 17.
Dice, ahora la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Eso no es logos ahí, eso es rema. Y eso significa la palabra hablada. Ahora, mucha gente piensa que la palabra al principio era, logos. El logos estaba con Dios. El logos era Dios. Dirás eso después de mí. Digamos, en un principio fue el logos. El logos estaba con Dios. Con Dios, el logos era Dios. Ahora, durante años me enseñaron y escuché, y creo que la palabra logos significaba, voy a sostener mi Biblia, la palabra escrita. Mi pastor Wendell Smith solía decir, si necesitas que Dios te hable, él diría, lee la palabra escrita hasta que se convierta en la palabra ramer o la palabra hablada. Y entonces yo, acepto eso hasta que empecemos a enseñar esto en el colegio bíblico. Pablo, ¿eres tú? Te extraño, te amo, y no significa palabra escrita, significa lógica y guardas amabilidad. Mira, logos es de donde obtenemos nuestra palabra lógica en inglés. Hay otra palabra griega para palabra escrita, y de ahí obtendríamos nuestra palabra en inglés graffiti. Quiero comenzar a proponer una pregunta. ¿Por qué John diría que al principio era lógica? La lógica estaba con Dios. La lógica era Dios. La lógica se convirtió en un ser humano. Ahora, para mí, durante años, creo que esto realmente lo habría hecho simple y claro. Juan, ¿por qué no dijiste al principio que era Jesús? Jesús estaba con Dios. Jesús era Dios. Y todo sería verdad porque Jesús es Dios. Y Jesús se hizo, o Dios se hizo un ser humano. Bueno, quiero comenzar a mostrarles esto. Alrededor del año 500 a.C., ella y los elitistas creían que el logos es la razón detrás del universo. Pensaron que vieron la belleza, el orden y la lógica de la creación, que tenían que tener algún tipo de inteligencia infinita más allá del diseño. Que el universo tiene un hermoso orden, lógica y diseño. Luego, Pleido alrededor del año 400 después de Cristo. Entiende esto, razono con acento agudo que el mundo físico es una sombra del mundo invisible. Y por eso los credos dicen, yo creo en Dios, Dios Todopoderoso, Padre Dios Todopoderoso, Creador, Hacedor del cielo y de la tierra, cosas que se ven y no se ven. Así que Plano creía que todo el mundo estaba tan ordenado en también obtener esto. Ahora él, estaba gobernado por las formas del bien que tenían un bien infinito detrás de él. Ahora, en 40, no, diría alrededor de 350 a.C., a 200 d.C., los estoicos vieron el logos como un dios panteísta y que todas las personas tienen lo que llaman el esperma mático, que tenían la lógica de la semilla dentro de ellos y consigue esto en la semilla del logos divino. Y luego bien, un filósofo judío alrededor del 48 d. o 40 a.C. Entonces, 40 años antes de que Cristo viniera a entender esto, vio al logos como un intermediario entre Dios y el mundo. El filósofo judío creía que Dios creó el mundo a través del logos. Y llamó al logos Deuterios el segundo Dios. Y también creía que este logos era el Adán del cielo y también el sumo sacerdote del cielo. Y lo que está diciendo, no sé si alguna vez has escuchado esto, la gente dijo, bueno, es fe ciega. La fe es cualquier cosa menos ciega. Te diría que creer en Jesucristo es lo más inteligente que he hecho. ¿Y por qué? Porque es lógica. Cuando empieces a ver, cuando dudes de tu vida y todo el infierno rompa los detectives y nada tenga sentido, ve a caminar por la playa, haz una caminata en las montañas, levanta los ojos al cielo, mira el sol, la luna y el estrellas. Mira los peces en el océano. Mira el mar y recordarás que tu Dios es un Dios de orden, no de caos. Un Dios de lógica no viene de inteligencia. ¿Puedes decir amén? Ahora, quiero que realmente comiences antes de que lleguemos al patrón de la creación. ¿Cómo creó Dios el universo? Él creó el universo a través de la palabra hablada. Él dijo, toma esto, que haya luz. Y hubo luz. Y amo a Juan. Él dice al principio, dilo conmigo, si lo sabes, tal vez pongas el verso y puedas decirlo conmigo. Al principio era palabra. La palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. Él estaba con Dios. Al principio. En él estaba la vida. Eso es vida no creada.
De ahí vino la vida del bios, la vida de la maleta. La vida no creada. Toma esto. Y la vida era la luz de los hombres. Y las tinieblas no pudieron comprender la luz. Ahora escuche esto en Génesis, dice esto, en el principio, Dios, por sí mismo fuera de sí mismo creó el universo como lo vemos y lo conocemos. Y lo primero que hizo, dijo, el Espíritu de Dios comenzó a revolotear sobre los rostros, el rostro de las aguas. Y dijo, que se haga la luz. Durante años pensé que ese era el momento en que se creaban el sol, la luna y las estrellas. No fue el sol, la luna y las estrellas aparecen el cuarto día en el 14 primero. Y dice esto, Dios creó la lumbrera mayor para que tuviera autoridad sobre el día. Él creó la lumbrera menor, la luna para que gobernara sobre la noche. Da esto, y esto es por días, años, señales, estaciones. Y así Dios es luz por sí mismo. No necesita sol, no necesita luna. Él no necesita estrellas, así que no importa qué oscuridad o UNC tengas en tu vida. Vuestro Dios es vida y en vosotros tenéis la luz de Dios. Vamos, y tú y no se va a superar. Ahora, si a ti y a mí no nos gusta ningún área de nuestra vida, adivina qué. Cuida lo que estás hablando sobre tu vida. Vamos. Aprendí hace mucho tiempo que la mayoría de las cosas en mi vida, lo bueno, lo malo y lo ugly vienen a través de lo que digo. Si Dios creó el mundo a través de su palabra, nosotros podemos crear nuestra vida, nuestro mundo a través de lo que decimos. Y te voy a contar un problema mío. Demasiadas veces, me gusta hablar de la oscuridad, aconsejar a la oscuridad, hablar de la oscuridad, dar la mano a la oscuridad, abrazar la oscuridad. No puedes expulsar la oscuridad con la oscuridad. Tienes que tener algo de luz. Quizás dejes de hablar tanto del problema y empieces a hablar mucho más del Dios que está en ti. Puedes decir amén. Ahora quiero comenzar a mostrarte el patrón de la creación. Apunta a eso, solo el patrón de la creación. En la creación Dios puso los cimientos, estableció leyes universales que permanecen y podemos tener confianza en las leyes del universo de la gravedad y muchas otras. Señalan la alianza de Dios con nosotros y revelan, dan a esta su fidelidad inquebrantable. Cuando miro cómo está configurado este universo y me siento, ¿alguna vez has dicho esto? Dios, ¿dónde estás Dios? ¿Dónde estás? Una de las primeras veces que dije eso fue cuando mi papá falleció. La próxima vez que hubiera dicho eso fue cuando Becky tuvo un aborto espontáneo antes de quedar embarazada de nuestro hijo mayor, Yu. En otra ocasión toda América dijo esto. Cuando sucedió el 9/11, todos los demócratas, fue la primera vez que estuvieron de acuerdo en años. ¿Dónde estaba Dios el 11 de septiembre? ¿Quién hubiera pensado que George W. Bush y Nancy Pelosi dirían lo mismo? ¿Dónde está Dios? Y amo a Anne Graham Lotz, la hija de Billy Graham. La estaban entrevistando en la CNN y le preguntaron, ¿dónde estaba Dios en la 9/11? Ella dijo, América, hemos sacado a Dios de la escuela, del entretenimiento, de la música. ¿Quieres a Dios o no quieres a Dios? Dios está aquí con nosotros. Amén. Ahora, quiero que sepas que en los 2 primeros capítulos de Génesis se muestra que Dios creó el mundo, el universo en 6 días, por favor escucha esto. Es un patrón de creación. Y es la lógica de la creación. Escuche esto, es el número 1, se tomó los primeros 3 días y proporcionó la U. Él no amuebla, construye el universo. Déjame reformular eso. Los 3 primeros días construyó el universo. Ahora quiero que empieces a ver esto. Los segundos 3 días, comenzó a amueblar el universo. Entonces todos digan los primeros 3 días. Primeros 3 días. Dilo otra vez, los primeros 3 días construyó la casa. Pero ¿sabes qué? Eso es bueno. Oh, Dios mío, ustedes son tan asombrosos. Quieren decirlo tan mal. Está bien, solo hazlo. No me importa. Él construyó la casa. Pero déjame decirte que es más que la casa donde viven los seres humanos. ¿Sabes lo que es esta tierra y la razón por la que debemos cuidarla? Es un templo. Y cuando salimos, de hecho, si lees la mayor parte de los salmos, mucho de lo que escribió David y los otros autores del salmo está usando la creación para comenzar a magnificar a nuestro Dios. Y te mostraré ventura, recuerda mis palabras. Un derramamiento está comenzando a ocurrir. Este será el epicentro de un gran mover del Espíritu Santo. Y quiero mostrarte un patrón, cómo empezar a crear con Dios a través de tu adoración.
Verá, muchas veces, déjeme decir esto, Dios no creó al hombre hasta que creó una casa o un templo para que el hombre viviera. Entonces, los primeros 3 días, creó una casa, un mundo, un templo. Los próximos 3 días en los que creó, quiero decir, amueblaba esa casa. ¿Estás conmigo? Y entonces realmente creemos esto. Así que creó los primeros 6 días, la casa, los siguientes 3, quiero decir 3 días. Los siguientes 3 días lo amueblaba. Luego, en el 7º día descansó. Ahora quiero leer lo que Street. Dice Benedicto, nada debe prevalecer sobre la obra de Dios. Eso es adoración solemne. Esto indica que en el orden correcto de nuestras preocupaciones sobre cómo vivir nuestras vidas en la naturaleza, vemos la obra divina de Dios en la naturaleza. Vemos la obra divina de Dios, que habla de la obra de redención. Y si tan bien ordenada fue la creación, cuanto más mi salvación, Él comenzó esa obra en mí. Él lo va a completar hasta el día de Jesucristo. ¿Puedes decir amén? Acompáñame al Salmo 19. Quiero leer los primeros 4 versículos del Salmo 19. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. La gloria de Dios es la influencia de Dios, el cubo de Dios, el peso de Dios. Entonces, cuando miras hacia los cielos y ves el gran pájaro, la Vía Láctea, declara la gloria de Dios. Y el firmamento muestra su palabra a la mano. Día tras día, pronuncia discurso y noche tras noche revela conocimiento. No hay habla ni lenguaje. Donde allí, eso es Trinidad, ese es el Hijo del Padre. Espíritu Santo no se escucha. Su línea ha salido por la tierra y sus palabras hasta el fin del mundo. Así que la creación, un templo de adoración, hay una belleza en nuestro universo. Y nuevamente, muchos de los salmos comienzan a declarar eso. Quiero comenzar a mostrarles esto. Verás, antes de que Dios creara los animales que vagaban por la tierra, creó la tierra. Luego creó la vegetación. Si Dios hubiera creado a los animales primero sin construir una casa o un templo, o digámoslo de esta manera, un ecosistema para que ellos vivieran, Dios hubiera sido injusto. Antes de que Dios creara pájaros que volaran en el aire, creó el universo, el disfraz de la atmósfera. Antes de crear los peces, creó las aguas y los mares. No podía, no lo haría, podría haberlo hecho, pero no crearía peces hasta que fueran sostenibles. Dios quiere un ambiente que sustente la vida. Y entonces debes saber esto, incluso tu cuerpo y mi cuerpo y lo que amo de esto, y necesitas saber si alguna vez pensaste que eres basura, es mejor que dejes de hacerlo ahora porque Dios usó sus palabras, esa lógica de Dios. Saliendo de su boca y creó todo. Pero cuando hizo la humanidad, no habló. ¿Sabes lo que hizo? Se metió en la tierra y consiguió un poco de tierra. Verá, y vamos a explicar esto, más tarde, la diferencia de cómo creó el mundo y cómo creó a la humanidad. Él creó el mundo. Deberíamos ir allí ahora, de la nada, él, quiero decir, fuera de sí mismo. No necesitaba nada para crear el mundo. Pero cuando se trataba de Adán, tenía que hacerlo, lo creó de la suciedad. Así que tomó algo y creó al hombre. No sé si tienes algo sucio en tu vida. Acordaos de la mujer sorprendida en el acto y la trajeron a Jesús y dijeron, la ley, del hombre que la apedreemos, y Jesús se agachó y se puso a escribir en la tierra. Y desde los más viejos hasta los más jóvenes, sus corazones se convencieron y se fueron. Él dijo, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ella dijo, Señor, no tengo ninguno. Él dijo, ni yo te condeno. Ahora ve y vive una vida de libertad. ¿Puedo decir en este momento que mucha gente pensó que estaba escribiendo los pecados de los hombres que querían su piedra? Yo no lo creo porque en el Salmo 1:19, dice, eres mi alma pegada al polvo o a la suciedad, pero me reanimas. ¿Cómo? A través de tu palabra, a través de tu lógica, a través de tu logo. Puedo decir ahora mismo, cuando veas si Él creó ese primer hombre, ese primer ser humano de la tierra, si tienes tierra, Dios puede escribir en tu tierra y traer una mejor creación a tu cuerpo, a tu mente, a tu alma. En tu personalidad. No estoy en contra de tomar todas estas pruebas de personalidad y prueba de combinación de dones. ¿Sabes qué? Creo que necesitamos comenzar a llenar nuestras mentes con la palabra de Dios. Y sí, sé que tengo una personalidad fija, pero ¿cuántos de ustedes tienen algunas cosas en su personalidad que pueden no ser como las de Cristo? Esa prueba no me ayudará. Necesito alguna palabra para entrar y remodelarme.
Yo me rehace, me remodela. Quiero la experiencia de Génesis. ¿Puedes decir amén? Amén. Eso es lo que queremos, es una experiencia de Génesis. Así que todo el mundo dice 3 días. 3 días, construyó la casa. Digamos que 3 días amuebló la casa. Así que Dios, oh Dios, ¿quieres hablar conmigo? Bueno. Está bien, escucha, Dios no enviará avivamiento hasta que construyamos el ecosistema con el que sostendrá el avivamiento. Él peca, ¿bien? Está bien, mira, Dios se ensucia un poco. Mira a tus vecinos. Di que tu suciedad es suciedad negra, suciedad marrón, suciedad amarilla, deseando que hubiera tierra más oscura. Van a la cama de bronceado y ahora son tierra naranja. Vamos, las mujeres no somos bueno. Lo que sea que creaste, como todos los animales que conoces, que se dice en un Reddit hoy, fueron creados. Todo animal fue creado de la tierra. ¿Está bien? Fuimos creados de la tierra. Entonces, sea lo que sea de lo que hayas sido creado, eso es en lo que te gusta involucrarte. Por eso a los hombres les gusta ensuciarse. Pero las mujeres no fueron hechas directamente de la suciedad. Fueron hechos del hombre. Y por eso las mujeres no saben trabajar. Hombres. Ahora entiendan, Dios creó al primer hombre y luego salió de la tierra. Luego dice que respiró. Toma esto, ¿sabes lo que está pasando en Ventura ahora mismo? No conozco gente, tal vez necesitamos comenzar a levantar nuestros ojos y ver el avivamiento que Dios está provocando para Ventura. No sé. Estoy feliz de que tengamos el 7º día en Venecia y los luteranos allí mismo. Tal vez todo eso debería ser, la iglesia de la ciudad, California, con el avivamiento que está ocurriendo. Vamos, ¿por qué no? Sí, no lo sé. Tal vez sean los viejos juguetes que construimos. No creo que mucha gente vaya a ver los autos exóticos. Ahora escucha. Así que antes, ¿qué es el avivamiento? ¿Viene Dios? Escuchar. Y sopló en Adán el aliento de vidas, más de una vida. Entonces obtuvo vida espiritual, obtuvo vida física, obtuvo mente, vida, personalidad, vida. Pero Dios nunca le insuflaría vida a menos que tuviera un cuerpo que tuviera sistemas que sustentaran la vida. Ya sabes, tu cuerpo y mi cuerpo tienen 12 sistemas. Tienes el sistema cardiovascular, tienes el sistema respiratorio, tienes el sistema esquelético. ¿Por qué 12 es el número de gobierno que literalmente los sistemas de tu cuerpo gobernarían la vida que Dios puso dentro de ti? Dios me dio la vida. Entonces, por lo tanto, el diablo no puede quitarme la vida. Pero ya he entregado mi vida a Jesucristo. ¿Puedes decir amén? Amén. Y así que tienes que empezar a decir que Dios sería injusto si sopló en el hombre y la mujer sin, por favor, haz que este edificio sea un sistema sostenible para continuar con la vida. ¿Sabes qué? Ciudad, iglesia, California, creo que nuestros sistemas están en su lugar. Nuestros corazones están bien. Tenemos hambre de más del Espíritu Santo. Este es un punto de acceso para el avivamiento. Amén. Voy a invitar al equipo a subir y aquí es donde vamos a empezar a terminar. Di esto conmigo, di al principio, el comienzo fue la lógica. ¿No es eso genial? Logotipos. Es lógico, Lori, durante años pensé que era palabra escrita. Tengo que decirte que no fui el crayón más afilado de la caja en la escuela. Mi prima me vio el verano pasado en Luisiana en una boda. Ella me hizo un par de preguntas. Ella dice, ¿cómo conseguiste a Beck? Dije, porque acepté la lógica. ¿Y sabes por qué te casaste con tu feo marido? Porque no lo hiciste. No, yo no dije eso. Vamos, quería saberlo. ¿Qué dice C.S. Lewis? No tienes que ser la persona más inteligente de la sala. Solo ve y párate al lado de la persona más inteligente de la habitación y te ascenderán a primera clase. ¿Por qué te sientas en ese asiento económico barato junto al baño de atrás, excepto la lógica? Y mejorarás tu vida. Han sido cosas de la vida que no tenían sentido, ninguno en absoluto. Un pastor que era un buen pastor, su nombre es Wendell Smith, sería diagnosticado a la edad de 54 años y medio con un cáncer mortal y
incurable insoportable. Y no tenía sentido. No tenía sentido. La pandemia no tiene sentido cuando alguien asesina sin piedad y le quita la vida a otro ser humano. Y es por eso que levantas las manos y dices, este mundo no tiene sentido. Pero al principio había lógica y la lógica estaba con Dios, y la lógica era Dios. Y la lógica se convirtió en un ser humano en DWT entre nosotros. Y vimos su gloria. La gloria es el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Quiero comenzar a decirles esto. Estas son las palabras hebreas de Génesis 1 versículo 1. Al principio, Dios creó la palabra hebrea para crear. Bien, ahí está Bárbara, B-A-R-A. Deberías escribir eso. En el principio, Dios creó a Dios. Es Padre en. Los hombres crean fuera de sí mismos. Cuando el hombre y la mujer se unen en santo matrimonio, la mujer crea dentro de sí misma. Y por eso dice que todas las cosas fueron creadas por Dios Todopoderoso, el Padre fuera de sí mismo. Pero Bárbara significa crear algo de la nada. Algo de la nada. Verá, Steve Jobs, tenemos un gran respeto y se lo ofrecemos por Apple y lo que ha creado, desde el reloj hasta el teléfono y las computadoras. Pero verás, él creó eso a partir de algo. Dios creó todo esto de la nada. Y de nuevo, la palabra es BARA. ¿Por qué tenemos más asombro y respeto en estima por Steve Jobs que se ha vuelto inhumano y luego tenemos por Dios Todopoderoso que creó todo? Cuando mi corazón está roto y confundido, hay un Dios cuya lógica, pero diferente a los estoicos, Platón, su goleta o Filo, el filósofo judío, es un Dios amoroso, benévolo, solidario, compasivo, redentor. ¿Puedes decir amén? Amén. Y aquí es donde vamos a terminar. ¿Oírlo? En el principio, Dios creó a Bar, B-A-R-A, los cielos y la tierra. La palabra bar en hebreo significa hijo. Y hoy, nuestros sobrinos que son judíos, cuando cumplieron 14 años, Matthew y Jason, tuvieron un bar misbah en un bar. Misbah es la celebración del hijo. Entonces, ¿qué está diciendo Dios al principio? Dios bar, los cielos y la tierra. Ya sabes, con Bar, su hijo. Así que en el principio, Dios, a través de su hijo, la lógica creó los cielos y la tierra. Y si por medio de su hijo creó los cielos en la tierra, podría recrearnos a nosotros. En los Salmos 51,10, después de que David tomó la decisión más ilógica de su vida. De verdad, David, lo tenías todo. Vamos, ves a Shiva, tomas una decisión sobre el chicle. Tienes a su esposo Uria, el tipo de cabeza asesinado. ¿Y qué dice David en el versículo 10? Me creó. No fue la palabra que se usó. Creó al hombre de la tierra. Era un verso. Uno me creó a través de tu hijo, un corazón nuevo. Dame una Génesis. Entonces, ¿cuándo es el patrón de la creación? Verso 3 días. Hizo un templo. Los siguientes 3 días lo amueblaba. El séptimo día descansó. ¿Pero sabes lo que es el octavo día? ¿Sabes lo que es el octavo día? El octavo día 8 es el número de comienzos, nuevos comienzos. Así que ese domingo después de que él hizo al hombre y a la mujer en la creación está amueblado, es su templo. Comenzaron una nueva era. Pero quiero que sepas que vino el segundo Adán y murió en una cruz un viernes. ¿Y sabéis por qué no resucitó el sábado el séptimo día, resucitó el domingo el octavo día porque estaba inaugurando una nueva era como en la creación? Así que en la redención, vamos, tengo una vida nueva. ¿Puedo tener un nuevo comienzo? Puedo tener un nuevo comienzo en el nombre de Jesús, y quiero alabarlo.